Muy buenas tardes, saludo a todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, en este primer día del mes de septiembre que iniciamos hoy y que el Señor Dios en su misericordia nos regala nuevas oportunidades para la vida y para poder disfrutar de su grandeza y de conocerle a Él. Extiendo mi saludo grato y cordial para todos los hermanos de la Iglesia de Discípulos de Cristo de Piedecuesta, miembros de este lugar, mis hermanos que están en toda Colombia y mis hermanos que están también en los otros países que siempre reciben la palabra del Señor y nos deleitamos y compartimos y somos compañeros en la fe y crecemos y usted también participa con nosotros de la predicación y al Señor Dios le damos la alabanza por esto. Hoy también al iniciar este momento de servicio nuevamente mi madre nos dirige el saludo que siempre tiene ella como parte de acá de nuestro ministerio y vamos a escuchar el saludo que ella tiene para toda la iglesia. Nuevamente muy buenas tardes, iglesia, familia, amigos, personas conocidas. En esta tarde, en el nombre de nuestro amado Dios, el Señor Jesucristo, les insto para que tomemos este mensaje como un bálsamo, que es el que nos da vida y nos da aliento para nosotros poder respirar en estos instantes que nos encontramos. Y les deseo de todo corazón una buena tarde y un buen término de semana. Que el Señor les continúe bendiciendo y muy buena tarde para todos. Una vez más la alabanza y la gloria sea para nuestro Dios y por esta oportunidad de ser juntos iglesia y adorar el nombre del Señor. Quiero pedirle, mi hermano, por favor, tomemos hoy nuevamente la bendita palabra del Señor. Acuérdese, estamos estudiando la epístola a los Filipenses y quiero pedirle que abramos la palabra del Señor. Filipenses, Pablo a los Filipenses, vamos a tomar el capítulo 3, versículos 8 al 11. Y voy a invitarle para que usted lea conmigo lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice, prosigo al blanco, tiene un título aquí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Al Señor Dios pedimos que nos dé la dirección por su Santo Espíritu para que podamos juntos comprender la palabra del Señor. Usted, mi hermano, que sigue conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 18 y el título del sermón para este día o de la predicación es las advertencias de Pablo en contra del legalismo. Y vamos con la tercera lección sobre este mismo tema. Aquí Pablo describió los beneficios que se acreditaron en su columna de lucros como resultado de haberse sometido a Cristo y de haber renunciado a todas las falsedades que quieren estar por encima del Salvador. El apóstol Pablo enumera las ganancias que él tiene por haberse sometido al Señor Jesucristo y la tabla de ganancias que le vienen ahora por haber obedecido al Señor Jesús y renunciar a todo tipo de justicia que sea personal. El versículo 28 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Este conocimiento no es un simple conocimiento intelectual acerca de Cristo, porque Pablo empleó el verbo griego que significa conocer por experiencia o a escala personal.
El versículo de San Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Esto es equivalente a participar de una forma íntima en la vida de Cristo. Lo que el apóstol Pablo definitivamente tuvo con el Señor fue una experiencia total y una experiencia cercana. Y ese conocimiento del Señor Jesucristo es lo que debe ser en nosotros la experiencia de vida. Nominalmente muchos pueden hablar de Cristo, intelectualmente muchos pueden decir cosas de Cristo Jesús sin conocerle. La diferencia grande es cuando yo le conozco, cuando yo tengo una vida totalmente cercana a Él y puedo entender todo lo que es su mensaje y la obra que Él tiene hacia nosotros. Entonces ahí está la diferencia, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. La palabra griega que se refiere basura quiere decir toda clase de desperdicio e incluso también puede traducirse como estiércol. El apóstol Pablo está diciendo que todas estas cosas, lo que fueron sus buenas obras, lo que fue su conocimiento, pero nominal de la ley, todo esto el apóstol Pablo dice ha venido a ser para mí como si fuera estiércol. El estiércol se tiene en poco. El estiércol es algo que no vale, es algo a lo cual cualquier persona rechaza y rehúsa. Y es lo que el apóstol Pablo expresa sobre lo que era su propia justicia. Pero si tenemos la obra de Cristo, nuestro Señor, entonces nosotros tenemos toda clase de riqueza. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en la fe, con entrega, entonces nosotros tenemos la riqueza completa de la gloria del Señor Jesucristo. Versículo 9, y ser hallado en Él. Pablo estaba en Cristo, por eso dice ser hallado en Él. Estar en Cristo describe la unión de los creyentes con Cristo en su muerte y su resurrección, razón por la cual pueden ser llamados santos. Entonces, estar en Cristo significa tener unión, poder hablar de que nosotros tenemos una unión con el Señor Jesucristo, que nosotros somos uno solo con el Señor Jesucristo y participamos de su muerte, participamos de su llamado, de su reino, de su obra, de la gran comisión, que somos activamente total para el Señor, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Sigue diciendo el versículo. Esta es la justicia vana y orgullosa de la moralidad externa, las ceremonias y rituales religiosos, así como de las buenas obras. Es la justicia producida por la carne que no puede salvar del pecado. La palabra del Evangelio no es para que nosotros nos volvamos buenas personas. Este mundo está lleno de muy buenas personas y hay muy buenas personas en este mundo, pero que no conocen la justicia de Cristo. Cuando yo solamente me propongo a ser bueno y a ser una buena persona, esto me vuelve sencillamente una persona moralista y posiblemente más va a hacer crecer mi ego y más va a hacer crecer mi orgullo y yo mismo voy a ser mi propia causa. No necesitamos ser eso. Necesitamos es el conocimiento del Señor Jesucristo, ser semejante al Señor Jesucristo para practicar la justicia y no tener ningún interés de una promoción personal. Romanos 3, 19 al 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por ninguna clase de obra. Usted puede dedicarse a ser una persona caritativa. Hay aquellos que dicen, definitivamente voy a predicar la paz. Otros dicen, yo voy a predicar el amor. Sencillamente una situación abstracta. Pero si usted entiende el mensaje del Señor Jesucristo y habla del Hijo de Dios y el que tiene poder transformador, porque es el creador de todas las cosas, entonces la diferencia es grande. Sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
La fe es la confesión continua y confiada de dependencia total de Jesucristo y la confianza absoluta en Él para los requisitos necesarios que permiten la entrada en el reino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle. Pablo recalca aquí la necesidad de adquirir el mayor conocimiento de Cristo y una intimidad profunda con Él. Si conocemos al Hijo de Dios, podemos hablar del Hijo de Dios. Si conocemos al Hijo de Dios, podemos tener la experiencia de saber quién es Cristo Jesús, de saber de su obra, de conocer de su grande amor, de conocer de su carácter tan glorioso. Y entonces es lo que nosotros podemos después transmitir a la gente, podemos transmitir a Cristo porque tenemos un conocimiento personal de Él. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Así como Cristo murió con el propósito de redimir a los pecadores, Pablo también tenía el mismo propósito en una medida mucho menor, porque vivió siempre dispuesto a morir para alcanzar a los pecadores con el Evangelio. Cuando tenemos este pensamiento, entonces nos hacemos semejantes al Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí refleja que no le importaba cómo Dios permitiría que sucediera, pero anhelaba la muerte y el cumplimiento perfecto de su salvación y su resurrección corporal. El apóstol Pablo nos enseñó algo muy glorioso. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte no tiene que ser vista como una derrota, como una ganancia en el Señor Jesucristo. Y la vida nuestra aquí tiene que ser con un solo propósito, vivir para el Señor Jesucristo. Por eso Pablo dijo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Que la gracia de Dios nos ayude a tener este pensamiento y ser nosotros de un mismo sentir como lo fue el Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre Dios, te damos las gracias. Señor maravilloso, y ayúdanos, bendito Dios de los cielos, a centrar nuestros ojos en Cristo Jesús y no en nuestra propia justicia y no en nuestras buenas obras, porque eso se llama legalismo y eso es lo que tú no quieres, maravilloso Dios. Bendícenos, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Un saludo, mis amados hermanos, de este su servidor y amigo. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.